Hola a todos y a todas, yo soy Susana Cito. Vamos a trabajar con un tema con el que no tuvimos muy buenos resultados en la plataforma o que no solemos tener buenos resultados en general con clases presenciales tampoco. Así que espero que sirva para que arranquen y le pierdan el miedo. El tema es logaritmos y funciones logarítmicas. En algún momento vamos a hacer un mínimo repaso de la función exponencial. Bueno, lo primero que vamos a decir es que todo el mundo tiene que saber qué utilidad tienen los logaritmos. Y la utilidad inmediata que tienen los logaritmos es la resolución de ecuaciones exponenciales. De hecho, en el material impreso hacemos eso, pedimos que despejen un cierto t que está como exponente en una ecuación y ponemos unos signitos de pregunta en el último renglón de un cuadro para motivar el comienzo del estudio de los logaritmos. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la definición de logaritmo. Voy a respetar la nomenclatura que está en el material, donde a la base se la llama a y al logaritmo se lo llama i y al argumento x. Entonces vamos a decir que el logaritmo en base a de x es igual a i cuando y solo cuando i es el exponente al que hay que elevar a la a para que nos dé x, con las siguientes restricciones que son muy importantes. X, que se llama argumento del logaritmo, debe ser positivo. A, que es la base del logaritmo, tiene que ser positiva y distinta de 1. Esto forma parte de la definición. Uno después lo deja un poco de escribir, pero siempre lo tiene que tener en cuenta. Una vez escuché hablar a dos estudiantes, uno le explicaba al otro, y le decía, vos tenés una expresión como esta y no sabes qué hacer, tenés que hacer esto, tenés que poner cada cosa en su lugar. Y con eso te sacás de encima la palabra logaritmo. Y me pareció un recurso didáctico interesante. El chico dice, sí, esta expresión equivale a esta, prefiero esta que no tiene la palabra logaritmo que me hace confundir. Lo cuento como anécdota siempre en las clases presenciales y entonces terminamos llamando a esta expresión cada cosa en su lugar. En realidad aquí es donde está cada cosa en su lugar para aquel estudiante. Entonces, nada más que en función de la definición, vamos a resolver alguna pequeña ecuación que está al final de la página 272. Miren, por ejemplo, dice, logaritmo en base 3 de 81. Yo tengo que pensar cuál es el valor de i, o sea, qué tengo que poner aquí al lado. Entonces, coloquemos cada cosa en su lugar. 3 es la base. Lo que me están pidiendo, el i, es el exponente, que yo no sé cuál es, al que hay que elevar el 3 para que nos dé ¿qué? Para que nos dé el argumento del logaritmo, o sea, 81. Entonces, ¿a cuánto debo elevar el 3 para que me dé 81? A la cuarta potencia. A ver el siguiente, dice logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿a cuánto debo elevar el 3 para que me dé 1 sobre 81? Entonces me doy cuenta de que lo primero que tengo que hacer es invertirlo. Por lo tanto, ese exponente va a tener que ser negativo y después elevarlo a la cuarta. Con lo cual, ese es el logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. Y por último, hay uno un poquito más complicado. Vamos a hacer una rayita acá, por si alguien quiere detener y copiar, aunque ya deberían tenerlo hecho esto. El último, les decía, dice el logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2. Logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2.
Bueno, antes de poner cada cosa en su lugar, vamos a tratar de escribir esto como exponente, en vez de como sombrerito de raíz. Con lo cual, ustedes saben que me va a quedar logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 1 medio. Hay un 1 y un 2 que no se dibujan, pero están ahí. Y entonces, ¿a cuánto debo elevar el 2 para que me dé 2 a la 1 medio? Es una pregunta obvia. ¿A cuánto debo elevar el 2 para que me dé 2 a la 1 medio? Obviamente a la 1 medio. Bien. Hay otros 3 más, no 6 más, propuestos del otro lado sin resolver. Vamos a hacer un par de esos 6, para que vean que esto de poner cada cosa en su lugar es más fácil de lo que parece. Por ejemplo, podríamos hacer el 2, donde me preguntan otra cosa. Me preguntan por esta A, aunque ahí lo llama Z, para que se acostumbren un poco a que una letra siempre está representando a un número, no importa cómo se llame. ¿Cómo hacemos para poner cada cosa en su lugar acá? Y bueno, aplicando la definición del logaritmo. Esto es cierto, cuando y solo cuando Z, que hace las veces de A, ¿ven? Que hace las veces de A, elevado a la sexta da 1.000.000. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Z para elevarlo a la sexta, para que al elevarlo a la sexta nos dé 1.000.000? Obviamente tiene que valer 10. Ese es el resultado del 2 de esa tanda de 6. Y vamos a hacer el 6. El 6 dice logaritmo en base 0,1 de 100. Bueno, nos va a resultar más fácil si ese coma 1 lo pensamos con formato de fracción. Logaritmo en base a 1/10 de 100. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar acá? Me tengo que preguntar, ¿a cuánto debo elevar 1/10 para que me dé 100? Entonces, lo primero que necesito es invertir la fracción. Por lo tanto, ese exponente va a tener que ser negativo para que la fracción se invierta. ¿Y cómo hago a cuánto debo elevar el 10 para que se convierta en 100? Y obviamente al cuadrado. Entonces, el resultado de esto es -2. Bueno, ahora igualmente cuando dibujemos la función logarítmica vamos a tener que recurrir otra vez a esta definición, que les diría que en el libro la coloreen, la resalten de alguna manera, porque es la base de un montón de cosas de las que vamos a estar hablando. Yo por ahora la voy a borrar. Les cuento cómo sigue el material. El material sigue definiendo algo muy importante. Ustedes ya conocen de la primera parte del libro al número E, no de la primera parte del libro, la primera parte de esta sección, en la función exponencial vieron el número E. Cuando el logaritmo tiene base E, lo vamos a abreviar como logaritmo natural. El argumento es X. Esto es nada más que una abreviatura, una forma diferente de escribir al logaritmo en base E, porque es un logaritmo que tiene mucha importancia en matemáticas más avanzadas. Acá también, como lo dijimos en su momento, el número E tiene muchas aplicaciones porque es muy útil en modelos matemáticos aplicados a las ciencias biológicas. Tenemos al doctor Fernando Momo en la universidad, que es un experto en esa temática. Y seguramente en algunos libros de biología, perdón, de ecología, algunos de ustedes habrán visto, de biología también, pero en particular de ecología, que la cursan este cuatrimestre o que ya la cursaron, donde aparece el número E en varias fórmulas. Vamos a hacer algún ejercicio que tenga que ver con el logaritmo natural. Por ejemplo, a mí me preguntan en el número 2, logaritmo natural de la raíz cuadrada de E. Fíjense que en cuanto yo traduzco esta expresión a otra forma de escritura,
tengo la respuesta de inmediato. Esto parece chino, así, escrito. En cambio, si yo lo escribo como logaritmo natural es la abreviatura de logaritmo en base E. Y la raíz cuadrada se puede escribir como exponente 1/2. ¿Recuerdan? Por el 1 y el 2 que están ahí. Entonces ahora recuerdo la definición de logaritmo. Y entonces resulta obvia la respuesta. Porque me tengo que preguntar, ¿a cuánto debo elevar la base E para que me dé el argumento E a la 1/2? Con lo cual la respuesta es inmediata, 1/2. Entonces esto que parecía chino termina siendo muy sencillito. Es cuestión de saber, de poner cada cosa en su lugar, como dijo aquel estudiante aquella vez, y a su vez después preguntarse por la definición del logaritmo. Bueno, con esto terminamos la primera parte. Es la actividad 2, y un pedacito de la actividad 2 lo que acabo de decir. Después vienen lo que se llaman las propiedades de los logaritmos, que ustedes seguramente las leyeron. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, el logaritmo de un cociente es la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, siempre en la misma base. Y la que realmente resulta muy útil para resolver el tema del que hablamos al comienzo, o sea, las ecuaciones exponenciales, es la tercera propiedad, la que dice que el logaritmo en cualquier base de una cierta potencia es igual al exponente por el logaritmo en esa misma base de la base de la potencia. Esta propiedad, que figura como tercera en el material, es la que nos va a permitir resolver ecuaciones exponenciales. Ahí tienen la del cuadrito del que hablábamos hoy resuelta. Les proponen la actividad 3 y la actividad 4. La actividad 5 es otra cosa, es una actividad de repaso del tema anterior. Vamos a hacer los ejercicios de la actividad 6 que tienen que ver con esta propiedad y con la definición del logaritmo. Yo quitaría la parte donde dice dar el resultado con error menor a 0,01 y pondría dar el resultado con todos los decimales que la calculadora muestre, porque así después es más entretenida la verificación. Fíjense, el primero lo encaro, ustedes lo terminan. 2 a la x es igual a 7. Ya hicieron alguno parecido a este, si leyeron bien el material. Aplicamos logaritmo a los dos miembros, lo voy a poner con rojo. ¿Qué logaritmo aplicamos? Bueno, como acá las bases son distintas, o en general se puede hacer, no hace falta que las bases sean iguales o distintas, aplicamos cualquiera de los dos logaritmos que aparecen en la calculadora, porque eso sí vamos a poder saber cuánto es una buena aproximación. ¿Y cuáles son los dos que aparecen en la calculadora? Aparece el logaritmo en base 10, por una cuestión histórica que tiene que ver con las antiguas tablas de logaritmos, y aparece ln, que es el logaritmo en base e. Bueno, cualquiera de los dos que apliquemos, vamos a llegar al mismo resultado. Yo, por una cuestión que tienen más importancia, voy a aplicar a ambos miembros, además escribo menos, logaritmo natural. Aplico el logaritmo natural a los dos miembros, es esta palabrita que puse acá con rojo, y entonces ahora aplico la tercera propiedad. ¿Qué me permite hacer la tercera propiedad? Bajar este al piso. Me queda x al renglón, sería en este caso. Logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de 7. Entonces, despejo x dividiendo por el logaritmo de 2. Uno cuando dice logaritmo generalmente quiere decir logaritmo natural. Esta es la solución exacta. Con la calculadora pueden escribir la solución con todos los decimales que la calculadora les muestre. Y después, para verificar, pueden hacer 2 elevado a todo ese número y les tiene que dar 7. ¿Ok?
Bien, espero que lo hagan. Vamos al siguiente. El siguiente dice, logaritmo natural de x igual a 3. Estamos en la actividad 6, página 275. Bueno, lo primero que hacemos acá es recordar que ln es la abreviatura de logaritmo en base e. Y ahora aplicamos la definición, esa que recuadraron, esa que llamamos cada cosa en su lugar. Miren, ¿cómo hacemos para poner cada cosa en su lugar? Decimos, 3 es el exponente al que hay que elevar e para obtener x. Listo, terminé el ejercicio. Encontré el valor de x, que era mi objetivo. Terminé con la ecuación. Después, si yo quiero una aproximación con una cierta cantidad de decimales con la calculadora, es otro tema. El ejercicio está terminado acá, igual que este está terminado acá. Si busco la aproximación, esa de que les estoy hablando, la escribo con todos los decimales que la calculadora me da o la pongo en la memoria de la calculadora y después pongo ln de todo eso y me va a dar 3 redondito o muy parecido a redondito. Bueno, continuemos. Vamos a ver si hacemos alguna otra de esta actividad, algún otro inciso de esta actividad que me parezca interesante. Bueno, el 3 es muy parecido al 1, entonces no lo voy a hacer. Vamos a hacer el 4. El 4, siempre estamos en la actividad 6, dice logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 5 es igual a 2. Entonces, como dijo aquel estudiante, ¿cómo hago para sacarme de encima la palabra logaritmo? Pongo cada cosa en su lugar. ¿Y qué es poner cada cosa en su lugar? Es decir, 2 es el exponente al que hay que elevar a la base para que me dé el argumento x cuadrado menos 5. Fíjense que enseguida nos queda x cuadrado es igual a 9, de donde x es igual a más o menos 3. Y ahí terminé de resolver la ecuación. Tanto una como la otra raíz reemplazadas acá hacen que me quede el logaritmo en base 2 de 4. Y obviamente el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque ¿a cuánto debo elevar el 2 para que me dé 4? A la 2. Bueno, para cerrar la ejercitación y empezar con funciones logarítmicas, vamos a hacer el 5. El 5 dice logaritmo en base 10 de 0,0, a ver que esto se termina confundiendo con un 9 después, 0,3 ceros y un 1 igual a x. Bueno, pongamos cada cosa en su lugar. X, esta x, es el exponente al que hay que elevar el 10 para que nos dé este número decimal que se puede escribir como un 1 sobre un 1 seguido de 4 ceros, ¿no? Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Y bueno, entonces ahora se torna muy sencillo, porque yo necesito primero que nada que la x se invierta. Entonces va a tener que tener un signo menos acá, para que el 10 se invierta, perdón, no la x. Y ese 10 necesito que se convierta en 10.000. Entonces, ¿a cuánto lo tengo que elevar? A la menos 4. A la cuarta, al 10, a la menos 4.